Estamos en mercado alcista, queda mucho por delante y hay muchas oportunidades que podemos aprovechar. Y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema distinto que quiero que conozcas, ya que no solamente invertimos en criptomonedas para ganar dinero, sino que dentro del ecosistema hay un mar de oportunidades que creo que es inteligente que las conozcamos y que valoremos si realmente merecen la pena o no merecen la pena. Así que sí, lo que estás viendo en pantalla. ¿Cómo ganar 2.500 euros o dólares al mes sin invertir en criptomonedas? Es bastante probable que algunos de vosotros estéis pensando, pero Marc, estás loco, o sea, ¿cómo me estás diciendo que puedo ganar dinero sin invertir? Esto realmente es un clickbait, ¿no? Pues te tengo que decir que no es un clickbait, sino que esto es un vídeo que ya hice en el anterior mercado alcista. Y la verdad es que es un vídeo que a muchos de vosotros os sirvió porque eran realmente opciones que no habías contemplado hasta la fecha, ya que al final en un mercado alcista siempre hay mucho dinero, hay muchas empresas que requieren de personas que puedan apoyar al proyecto y al final en este vídeo he hecho un recopilatorio de toda esta información que yo he encontrado por internet y que también me han brindado otras personas y que os pueda servir a vosotros para que podáis ganar dinero en el mercado. Entonces, aviso, esto es aplicable desde ya hasta el final del bullrun a priori, ya que cuando acabe el bullrun, y muchos de vosotros ya lo sabéis, pues el interés desaparece, muchos inversores desaparecen y al final las oportunidades son un poco más, vamos a decir, cortas, no duran tanto tiempo y muchas veces pues directamente ni salen. Pero ahora mismo que estamos donde está la atención, que es el mercado cripto, y de aquí a los próximos meses a priori deberíamos de ver subidas importantes, eso al final lo que significa es que las empresas cripto, los proyectos Web3 realmente necesitan más manos y esas manos las podéis ofrecer vosotros. Entonces, vayamos a lo siguiente, vamos a hablar de las ventajas cojonudas que nadie te cuenta sobre trabajar en Web3. Ya os digo que yo llevo 7 años invirtiendo en criptomonedas, pero sí que es cierto que al final me he rodeado de muchas personas que han estado trabajando en este ecosistema junto a mí, ya sea creando contenido, trabajando para empresas, haciendo traducciones y al final todo esto pagan y pagan muy bien. Tenéis que entender que el mercado cripto es uno de los mercados más competitivos donde hay más dinero siempre y cuando estemos en el bullrun, porque como he dicho, en un mercado bajista ni tú ni yo vamos a ver todo el dinero que podríamos estar viendo ahora mismo. Entonces, contaré mi experiencia tras 7 años en el sector cripto, pero esta vez no solamente voy a hablar yo, sino que también hablaremos con 2 de mis mejores amigos que también están relacionados de alguna forma dentro de este ecosistema. Llevan más tiempo de lo que sería habitual, que muchas personas no han empezado a trabajar en él y ellos ya tienen una cierta experiencia, la cual os puede servir a vosotros para que también os podáis ver reflejados, inspirados y que también estéis motivados para dar lo que sería el primer paso, ¿no? Y es por este motivo que os compartiré ahora mismo un clip muy cortito hablando tanto con Antón y con Lucas. Pero te recuerdo que las entrevistas van a estar completas en mi Telegram y también en mi Telegram suelo subir los vídeos unos 2, 3, 4, 5 minutos antes de publicarlos en YouTube, por lo que te invito a tener esa pequeña exclusiva y también ese contenido premium. Y como experiencia, bien, sí que he de decir que creo que es un sector que a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, que van muy a tope, van muy a saco, entonces si entráis un poco en esto, no os esperéis a lo mejor el horario o la rapidez que hay en otro tipo de trabajos o en empresas o si eres más asalariado. Es como un trabajo un poco más por libre, también es normal, porque al final la manera en que yo he colaborado es como creador de contenido y es más, pues esto, ¿no? No es tanto como que estés trabajando para ellos, sino que haces como una especie de colaboración. Y lo veo como algo con mucho potencial realmente, pero lo veo como un arma de doble filo, en el sentido de, creo que hay que saber aprovechar estas oportunidades, pero también cuando sean cosas buenas que aporten a tu comunidad y que también es algo o que tú estés utilizando o que ya utilizarías, ¿sabes? Porque si no creo que es cuando puedes caer un poco en este error que creo que hace mucha gente, que es de promocionar lo que sea. Porque si al final te acabas cargando tu comunidad. Sí, a mí llegan diferentes proyectos en los cuales yo personalmente invierto, en los cuales yo considero que son interesantes compartidos con mi entorno y en base a eso pues he podido ayudar a diferentes plataformas, la última Taitico, obviamente, que ya la conoces, y básicamente ha sido un poco encauzar el deseo de inversión de todas estas personas para poder pues, ser parte del proyecto. ¿Qué implica eso? Pues tienes que hacer un pitch, básicamente, porque tú no puedes decirle a alguien que haga una cosa sin que sepa dónde se va a meter, pero bueno, más allá de eso, es ser un canal entre el punto A y el punto B,
me recordaba un poco el mundo de las ventas, pero realmente ahí sí que yo no tenía un interés partidista, y yo simplemente pues estaba, en este caso por ti y porque yo también soy inversor, ayudando a un proyecto a recaudar fondos y porque estábamos también un poco ayudando a impulsarlo en el largo plazo. Como acabáis de ver, realmente la experiencia es importante en el ecosistema cripto, pero si al final eres una persona que tiene energía, que tiene ganas de aprender, pues al final las oportunidades pueden ir saliendo poco a poco. Obviamente, el primer trabajo que puedas encontrar dentro del ecosistema Web3 no va a ser el que más te pueda motivar, pero esto al final puede servir como trampolín para que puedas acabar trabajando en otra empresa, que te puedan trabajar más o que a lo mejor te pueda gustar más, que esto al final también es bastante importante. Y te recuerdo que esto es un ecosistema, esto es un sector que está en pleno crecimiento. Es decir, si miramos hacia atrás, pues muchas empresas eran bastante poco profesionales, pero con el paso del tiempo hemos visto que las empresas Web3 cada vez tienen pues unas bases mucho más sólidas, y eso al final lo que consiguen es que las empresas puedan perdurar más en el tiempo, que no sean empresas que solamente trabajen en el bull run y luego en el bear market desaparezcan, sino que puedan realmente ser sostenibles a largo plazo. Entonces, para mí, los pasos más importantes a la hora de poder empezar dentro de este ecosistema no tienen mucho misterio, pero para mí son los más esenciales. El primer paso es identificar qué habilidades tienes que puedan tener demanda dentro del ecosistema. Es decir, hacer un poquito de introspección. Tú como persona que has estado trabajando durante muchísimo tiempo en empresas y has estado desarrollando también tu habilidad en algo, pues identifícala. Mira en qué eres bueno. Y una vez tengas esa habilidad identificada, yo el siguiente paso que te recomiendo es el que prepares un currículum o un video currículum para la empresa en cuestión. ¿Por qué digo un video currículum y no solamente un currículum? Pues porque al final hemos de entender que hoy en día hay muchas empresas que reciben muchísimas aplicaciones, y si realmente quieres destacar, para mí una de las formas más aptas es o directamente conocer el equipo en persona y comentarles sobre tus posibilidades para poder aplicar, en qué eres bueno, en qué podrías ayudar, pues también te recomendaría que hicieras un video currículum, porque al final un video currículum puede ser un vídeo de 1 minuto explicando cuál es tu trayectoria, y también complementar ese video currículum con diferentes vídeos o imágenes de empresas a las cuales tú hayas querido ayudar o hayas trabajado con ellos, y de esta forma puedes destacar más que el resto, porque al final todo el mundo hace currículums, y a mí también muchas veces que he tenido que contratar a personas, el currículum para mí se queda un poquito, vamos a decir, anticuado, y creo que con un video currículum puedes conseguir captar más la atención de lo que sería la empresa o la persona a la cual te podría acabar contratando. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que serían las diferencias entre un trabajo de Web 2 y de Web 3, porque realmente al final el trabajo es un trabajo, tienes que dedicarle tiempo y sobre todo muchas horas, pero al final sí que es cierto que creo que hay 4 puntos bastante importantes que deberíamos de considerar, porque si al final tú ahora mismo estás trabajando en una empresa Web 2 y tienes dudas si realmente una empresa Web 3 es para ti o no es para ti, pues dentro de todo lo que he visto y dentro de realmente las diferencias más notables, estas son las siguientes. La primera es que suele ser siempre un trabajo remoto, que hoy en día creo que es muy importante que cualquier persona pueda tener esa libertad de trabajo, ya que si al final estás trabajando siempre en una misma oficina, solamente tienes que pensar en el tiempo que tienes que dedicar hacia ir a la oficina, volver de la oficina. Eso es tiempo que podrías estar ahorrándote si pudieses trabajar desde casa. Y aparte también, eso siempre te obliga en estar trabajando en la misma ciudad de donde tienes tu trabajo, por lo que si, por ejemplo, la calidad de vida de la ciudad donde tú estás viviendo y donde tienes tu trabajo es muy caro, realmente no puedes de alguna forma ahorrar, no puedes conseguir más dinero sobrante para invertir. Entonces, si tienes un trabajo remoto y te puedes permitir el lujo de poder ir a Latinoamérica, de poder ir, por ejemplo, al sudeste asiático, pues eso al final es una gran ventaja. Sí que es cierto que tienes problemas de horarios algunas veces, porque cuadrar las reuniones suele ser un factor que a veces puede ser complicado, pero en general el hecho de poder trabajar remoto significa que puedes estar trabajando en una empresa que pueda ser, por ejemplo, de Ámsterdam, y tú de alguna forma pues estar trabajando desde Filipinas sin ningún tipo de problema, ya que es todo remoto y no tienes que acudir a ninguna oficinas. Entonces, el siguiente punto es: en el bull run puedes hacer mucho dinero, pero en el bear market poco, ¿vale? Esto es una realidad que yo quería transmitir. Al final, muchos de vosotros seguramente habréis empezado a seguir el canal de YouTube de nuevo, o lo habéis descubierto hace poco, pero hace 1 o 2 años prácticamente nadie
quería saber sobre criptomonedas, y es algo totalmente normal, porque si al final no genera dinero el mercado, porque esa persona tendría que estar dedicándole horas y horas, ¿no? Entonces, para lo bueno, para lo malo, al igual que ahora mismo estás interesado en el mercado cripto, pues cuando no estás interesado significa que también pues muchas personas pierden su trabajo o de otra forma empiezan a trabajar menos, y esto repercute de alguna forma en que ganan menos dinero. Entonces, si esto lo tienes claro, pues lo que puedes hacer simplemente es aprovechar bien este mercado alcista, intentar encontrar un trabajo competitivo el cual puedes ganar bastante dinero, y luego si el mercado bajista empieza a entrar, pues que sepas que vas a ganar a lo mejor menos dinero, vas a tener menos trabajo, pero eso no impide que de alguna forma puedas seguir trabajando, ¿vale? Y luego también tenemos la de conseguir información insider que te hace ganar dinero. ¿Esto qué significa? Si tú estás trabajando, por ejemplo, en una empresa que al final tiene un token, pues esa empresa, tú estás trabajando dentro, sabes lo que está ocurriendo, sabes cómo va a trabajar de aquí a los próximos meses, por lo que tú esta información la puedes aprovechar a tu favor para de alguna forma también operar en el mercado. Si tú, por ejemplo, estás trabajando en un exchange centralizado, como podría ser Binance, KuCoin o Bybit, de cualquier trabajo de los que siempre tienen la página web porque están buscando muchas personas, tú ahí puedes identificar realmente si están ampliando equipo, si están pagando mejores sueldos, si están desarrollando cosas a nivel no público que tú ya sabes, y esto al final lo puedes aprovechar para saber más o menos lo que van a hacer en un futuro, y eso al final pues tú puedes jugar a tu favor. Hay mucha gente de muchos exchanges, muchas empresas cripto que realmente aprovechan todas estas ventajas a nivel de información para de alguna forma beneficiarse ellos en el mercado. Y luego finalmente también tenemos el sector de finanzas. Siempre se gana más dinero generalmente. Esto significa que si tú, por ejemplo, eres community manager de una empresa de comida para perros, no vas a ganar lo mismo que si estás trabajando para un proyecto Web3 o para un banco o para un broker o un exchange. Esa es la realidad del asunto. Siempre se gana más dinero en un mercado de finanzas, porque al final el mercado de finanzas mueve muchísimo más dinero que industrias, por ejemplo, como podría ser incluso la música, o incluso sectores que podrían ser el interiorismo o el diseño gráfico. Es decir, todos estos sectores mueven dinero, pero mueven mucho menos dinero que el sector de las finanzas. Por eso en el sector de las finanzas siempre veréis gente que a lo mejor no tiene muchos seguidores, no tiene muchas habilidades, pero están en una empresa donde pagan muy bien, pagan más que la media, y eso al final es calidad de vida. Pero tenemos que tener en cuenta que al final son trabajos, son remotos, está muy bien, pero que sabemos que cuando llega el bear market, el mercado bajista, donde ya todo no acaba de subir tanto, ahí las cosas se complican un poquitín más y suelen haber bastantes despidos. Yo cuando estuve en el anterior mercado alcista, cuando finalizó, vi muchas personas que se habían estado dedicando el mercado alcista a diferentes empresas, incluso muchos creadores de contenido, pero luego si al final las empresas ya no pagan, no hay anunciantes, el interés desaparece, pues muchas personas desgraciadamente pierden su trabajo. Pero si han jugado bien sus cartas y han trabajado muy duro en el mercado alcista, todo este dinero que han podido conseguir, de alguna forma lo han podido también ahorrar o lo han podido reinvertir y tener un colchón suficiente para no estar en esa situación de desesperación, de decir, ostras, ahora mismo no tengo trabajo, ¿qué cojones tengo que hacer?, ¿no? Entonces, dicho esto, vayamos a por los puestos en demanda, ya que realmente hay muchos. He hecho una pequeña selección de algunos de los puestos que he visto más por internet o que tengo cercanos que han trabajado en ello y que realmente han ganado un dinero que dices, no está mal por estar haciendo un trabajo de Web3 y teniendo en cuenta que si a lo mejor sabes más inglés de la media de personas, también te puede abrir muchísimo las puertas. Y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, puestos en demanda que yo he visto en muchísimas ocasiones es la figura del Community Manager. Gestionar comunidades en plataformas como Telegram, Discord o Twitter, o monitorear el feedback de los usuarios y mantener un ambiente positivo. Este trabajo lo está haciendo, por ejemplo, un chico que está en Onchain Capital. Desde aquí te mando un saludo, Gaby, que no le había avisado que salía en este vídeo, pero va a salir, que ha estado trabajando por diferentes proyectos cripto de Community Manager y ha estado generando ingresos mientras tiene su trabajo tradicional, y esto de alguna forma pues te permite pues ir jugando con los trabajos, con tu trabajo principal, y luego ver si realmente puedes hacer lo que sería la transición hacia el mundo web 3, porque al final el trabajo web 2, si siempre has sido una persona que has estado trabajando y tienes contactos, siempre puedes acabar volviendo, pero el hecho de poder trabajar de forma remota y tener contactos alrededor de todo el mundo te permite de alguna forma que puedas estar trabajando para empresas que no están ni en tu misma ciudad, incluso que no estén hablando tu idioma nativo. Por eso la figura de Community Manager creo que es una profesión que tiene mucha demanda, ya que al final una persona se tiene que siempre encargar de las redes sociales de un proyecto y tú puedes ser esa persona. ¿Cómo puedes aprender a llevar redes sociales?
YouTube y buscar muchos tutoriales, porque al final cualquier persona hoy en día puede aprender prácticamente cualquier habilidad. Luego también el Content Creator. Crea y compartir contenido sobre criptomonedas, blockchain y proyectos Web3 en blogs, redes sociales o vídeos, y colaborar con proyectos para generar guías, tutoriales o artículos. O sea, ser creador de contenido es súper lucrativo en el sector cripto porque te abren muchísimas puertas. O sea, por ejemplo, no podría hacer Taitico si no fuera porque fuera creador de contenido, no podría tener On-Chain Capital si no fuera creador de contenido, seguramente no hubiese trabajado con las empresas líderes del sector si no fuera creador de contenido, por lo que dentro de los puntos positivos y negativos de ser creador de contenido, porque al final es un trabajo muy exigente y requiere de mucha creatividad, creo que es un trabajo que se paga bastante bien, y de hecho también tenemos amigos que algunos ya conoceréis de YouTube o de On-Chain Capital, en este caso Lucas Diex, que también tiene un canal de criptomonedas que también está generando sus ingresos pasivos y haciendo colaboraciones con marcas y creciendo su marca personal. Y luego también tenemos David Hurtado, que también es otro canal de YouTube que también está haciendo vídeos, los cuales pues también acaba monetizando porque tiene o links de afiliado o también porque está haciendo colaboraciones con diferentes marcas en este caso del sector. Entonces, para mí es un trabajo súper entretenido, te lo pasas muy bien, encima también estás aprendiendo mientras tú enseñas a otras personas, por lo que para mí es un win-win situation que os recomiendo que de alguna forma, si sois personas creativas, que tenéis ganas de hacer contenido, que no tengáis vergüenza a lanzaros a lo que sería la piscina, porque os aseguro que es una experiencia que aunque acabes ganando dinero o no acabes ganando dinero, siempre acabas aprendiendo muchas cosas. Luego, por otro lado, soporte al cliente en criptos, o sea, ayudar a resolver problemas relacionados con wallets, transacciones y plataformas de trading, ofrecer asistencia técnica y guías sobre el uso de productos Web3. Esto es importante ya que todas las empresas necesitan gente que ayude a las personas a utilizar el producto que esa empresa tiene. Porque si tú, por ejemplo, tienes una plataforma de comprar criptomonedas y un cliente no entiende cómo funciona, pues ese proceso lo puede hacer una inteligencia artificial, pero sí que es cierto que si es una persona, al final ese cliente está más contento, y el soporte humano nunca, de alguna forma, acabará sustituyendo lo que sería el soporte automatizado, ya que al final no es tan personal y la gente lo acaba notando, y esto al final significa que el cliente está más contento o menos contento, por lo que si eres una persona que te gustan las criptomonedas y te gusta ayudar a proyectos a que sean mejores proyectos, siempre puedes aplicar como soporte de las empresas más conocidas que ves en el sector. Incluso Binance es una empresa muy grande que siempre está buscando personas que puedan ayudar a sus clientes a resolver todas las dudas para que sigan utilizando la plataforma y no se cambien a otra porque no saben utilizarla, ¿no? Entonces, hay una figura que se llama Binance Angel, que no sé si hasta el día de hoy sigue funcionando, pero son voluntarios que trabajan en Binance ayudando a todas las comunidades a resolver dudas, a hacer eventos, y luego muchos de estos Binance Angels, que son como la cantera de Binance, acaban trabajando para Binance. Entonces, si tú realmente eres una persona que a lo mejor de primeras no tienes mucha experiencia, pero tienes ganas de ayudar, que sepas que hay muchas empresas que buscan perfiles de voluntarios para luego, si realmente pasas la prueba de alguna forma, finalmente te acaben contratando. Por lo que sí, al principio puede ser un deal no muy interesante porque estás trabajando gratis, pero aprendes, ganas confianza, haces contactos y finalmente puedes acabar ganando muchísimo dinero, ¿no? Y luego también tenemos la agencia de marketing y de KOLs. KOL significa Key Opinion Leader, que al final es un creador de contenido, una persona que tiene atención, ¿no? En este caso significa ayudar a empresas a encontrar sus creadores de contenido y comisionar por ello. Esto es una empresa muy tradicional. De hecho, Cryptomedia, que es de unos amigos míos, es una agencia de influencers que, por ejemplo, si Binance necesita influencers para hacer una campaña de, yo que sé, de un nuevo token que ha lanzado o de un nuevo servicio, pues Binance contrata esta agencia y esta agencia prepara la campaña con los influencers. Se encargan que los influencers cumplan con el briefing o la propuesta que Binance ha enviado a la agencia. El influencer en este caso lee lo que tiene que explicar, lo hace a su manera y de esta forma hacen la campaña de marketing. Y al final, pues lo que hacen estas agencias es cobrar un fee por la gestión, un pago fijo, y luego suelen cobrar también una comisión. Por lo que si ahora tú, por ejemplo, eres una persona que tienes contactos y si tú ahora mismo podrías juntarme con empresas líderes en el sector, me lo invento, si consigues que Coinbase esté interesado en mí y finalmente hago una propuesta de colaboración o de marketing con Coinbase, tú puedes comisionar por este movimiento. Puede ser desde un 5 hasta un 10%. Y luego también tenemos el fundraising en startups. Levantar capital para empresas que están en rondas de financiación tempranas a cambio de un porcentaje que suele ser de entre un 5 hasta un 10%. Y esto es algo que yo he estado haciendo durante muchísimo tiempo en varios proyectos del sector. Hay mucha gente
que me escribe por privado y me dice: Marc, me encantaría poder invertir en proyectos cripto, pero es que no tengo el contacto, no sé cómo puedo llegar a ese proyecto que está justamente ahí. Y yo al final lo que hago es de conexión, y para conectar muchas veces sí que es cierto que no suelo pedir comisión muchas veces, porque al final creo que es un win-win situation. Yo te doy una oportunidad y yo sé que de alguna forma tú me la acabarás devolviendo de otro favor, pero por ejemplo en este caso Antón Regal, que es un gran amigo mío, ha estado trabajando para diferentes empresas levantando capital, y al final levantar un 5 o un 10% de cantidades muy grandes de dinero, realmente eso puede significar un sueldo bastante importante. Es decir, si tú divides lo que puedes hacer durante un mes en varios meses, pues pueden salir cantidades más o menos relacionadas entre 4 cifras perfectamente mes a mes. Dicho esto, también tenemos hacer mentorías de criptomonedas. Hay otras personas con tu conocimiento para que sepan analizar el mercado. Antes de fundar OnChain Capital, estuve 3 meses haciendo mentorías, cada una por 297 euros y luego 497 euros. O sea, yo desde empezar con todo este fenómeno del club de OnChain Capital, estuve haciendo mentorías porque muchos me pedíais: por favor, Marc, ayuda, quiero aprender. Y al final pues me sentí en esa situación de decir: ostras, si de alguna forma puedo monetizar mi tiempo y también puedo ayudar a otras personas, creo que es un win-win situation esencial. O sea, es perfecto, es la base fundamental de este tipo de intercambios, ¿no? Que una persona gane y la otra también. Entonces empecé haciendo mentorías y al final pues conseguí bastante dinero, siendo transparente, pero es una cosa real la de que me quita mucho tiempo hacer tantas mentorías, y eso al final me generaba algo de ansiedad el no poder estar dedicándole el tiempo que me gustaría a la inversión o a mis propios proyectos. Pero sí que estuve una temporada ayudando muchísimas personas, o sea, al menos 50 o 60 personas día tras día, al menos 1 o 2 mentorías, imaginaros. Entonces, para esto sí que os recomiendo que crees tu marca personal, aporta valor y luego la gente ya vendrá a ti. O sea, tú no empieces ya, quiero ayudaros a vosotros, no, que la gente quiera ser ayudada por ti. Y entonces ahí sí que tiene más sentido el intercambio de valor. Luego también traductor de contenido cripto. Y diréis: ostras, pero Marc, si es que el ChatGPT ya existe. Bueno, dejar que explique lo siguiente. Traducir artículos, guías, documentos técnicos de proyectos cripto a varios idiomas. Trabajar con equipos internacionales que necesitan localización de contenidos. ¿Por qué os digo lo del ChatGPT? Pues porque al final yo creo que es muy interesante que te apalanques en las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, contacta con proyectos y ofréceles el servicio, porque siempre es útil para ellos, pero a veces ni se acuerdan, porque son temas que a lo mejor no son prioritarios en la empresa y lo que están haciendo simplemente es dedicarle tiempo a otras cosas. Por lo que yo lo que te recomendaría es que en este caso hagas simplemente pues unas pequeñas traducciones dentro de su página web, les presentas en formato PDF y luego les dices: oye, me encantaría poder ayudaros a traducir todos los contenidos de habla inglesa, habla hispana, porque hay mucho potencial en el mercado español, hispano. Luego también puedes hacer traducciones en francés, en italiano, y esto lo puedes hacer con ChatGPT. Es decir, ellos no te obligan a que lo hagas tú de forma manual, lo puedes hacer con ChatGPT y encima puedes trabajar con diferentes clientes, por lo que puedes ganar de alguna forma cantidades bastante grandes si estás teniendo 5 clientes a la vez y estás automatizando muchísimo los procesos de traducción. Luego también tenemos investigador de criptoproyectos, Research Analyst. Investigar proyectos emergentes de criptomonedas y blockchain. Escribir resúmenes y análisis sobre el potencial de estos proyectos. Si eres una persona que sabes analizar, que sabes hacer un análisis fundamental del proyecto, esto realmente tiene salida. Y la salida para mí más lógica es primero darse a conocer en Twitter, creando hilos y conectando con muchas personas, porque al final criptos es puro contactos, o sea, cuantos más contactos más dinero vas a ganar. Y luego también esto lo que te permite es compartir esos reportes a VCs para que vean tu nivel de análisis. Y encima les adjuntas tu perfil de Twitter para que de alguna forma ellos puedan ver el potencial que tú tienes ya en las redes, que puede estar repercutido en su venture capital, en su fondo de inversión. Y ahí es donde realmente ellos van a entender que tus análisis no son poca cosa, porque hay muchas personas que están de alguna forma interactuando con ese análisis y te están dando la razón o te están dando muy buen feedback, y eso es algo que justamente los VCs acaban siempre buscando, personas talentosas que sepan analizar proyectos. Y luego también moderador de foros y chats cripto. Moderar grupos de discusión y responder preguntas sobre criptomonedas en plataformas como Reddit o Telegram y también Discord. Mantener un ambiente seguro y amigable para los usuarios. Esto es una de las funciones que estamos pidiendo de alguna forma casi a gritos dentro de Taitico en nuestro chat, y se leyeron diferentes perfiles que de forma desinteresada ya quisieron ayudar a lo que era todo
Taitico, a nivel de chats, de comunidades. Y en este caso, José Duarte, que también te mando un saludo desde aquí, ahora mismo forma parte del equipo interno de Taitico, forma parte de Taitico, ya que empezó siendo un mod voluntario, un moderador, una persona que estaba respondiendo dudas, ayudando a otras personas, y ahora mismo está trabajando con Taitico full time, por lo que al final me doy cuenta de que si eres una persona que tienes contactos, que tienes actitud, puedes perfectamente estar acabando trabajando por no solamente una empresa o una empresa muy grande, pero puedes acabar trabajando por 2, 3 empresas de forma simultánea, porque al final en el sector cripto muchos sueldos son sin contratos, todo se paga con USDTs, por lo que puedes tener tu trabajo principal y no tener que hacerte autónomo o tener que dejar el otro trabajo porque no podrías compaginarlo de forma legal. Es decir, muchas empresas cripto simplemente te van a contratar con pagos de USDTs, y esto es súper práctico porque al final es un acuerdo entre la persona que va a trabajar y la empresa en cuestión. Dicho esto, vayamos a por los sueldos aproximados según algunas posiciones de ejemplo dentro del sector cripto. Estos son precios orientativos, y tener en cuenta de que muchos de estos trabajos os va a permitir tener más de otro trabajo. Es decir, si sois community managers, si queréis estar full time con community manager, podéis tener perfectamente 2 trabajos paralelos. Podéis estar con un proyecto cripto y con otro proyecto cripto llevando las redes sociales y creando las campañas de marketing. Entonces, podéis ganar, por ejemplo, perfectamente entre 15.000 y 25.000 euros anuales. Y si es en inglés, siempre todo va a cambiar. De hecho, vais a ver que todos los precios, en este caso, mejor dicho, sueldos de community manager, de content creator, soporte al cliente, agencia de marketing, traducción de contenidos, investigador de proyectos cripto, moderador de foros, todo esto tienen unos sueldos en español que siempre son más bajos que en inglés. Y esto tiene una pequeña explicación, y es que al final el mercado anglosajón es mucho más grande, hay muchos más proyectos, por lo que al final estos números son estimaciones y pueden variar dependiendo de la experiencia y del tamaño del proyecto o empresa. Los roles en inglés suelen estar mejor remunerados debido a la mayor demanda y presencia global del idioma en el ecosistema cripto, ¿vale? Por eso, como veis, podéis estar trabajando de moderador de foros y chats cripto y estar ganando entre 10.000 y 18.000 euros anuales, pero si lo hacéis en inglés podéis ganar prácticamente hasta el doble. Y esto al final pues son números significativos por si queréis empezar a trabajar dentro del sector, que os replanteéis el hecho de trabajar con empresas que trabajan en inglés, porque si son hispanas seguramente tendrán menos dinero. Y en el caso de que si estáis trabajando como agencia de marketing, que sepáis que no funcionáis tanto con sueldos base a final de mes, sino que vais con comisiones. Y esto al final, por eso os digo aquí que depende del capital que levantéis por influencer, pues llevaréis un 10%, y esto depende de vuestros contactos y de las conexiones que tengáis con las empresas que necesitan esos contactos influencers. Entonces, creadores de contenido, también os quería dejar lo siguiente claro, que es que puede ser lo más lucrativo casi de todo cripto. Es decir, el hecho de poder crear una marca personal, que encima puedes monetizar con marcas, que te invitan a eventos, que puedes conseguir contactos de primera en los mejores exchanges de todo el mundo. O sea, al final todo esto para mí no tiene precio, los contactos. O sea, tú puedes ganar más dinero, pero para mí los contactos es algo que no se puede cuantificar con dinero. Y el hecho de que seas creador de contenido te pone como arriba en la pirámide del ecosistema cripto, porque los influencers son como las personas más buscadas siempre y cuando seas un influencer muy conocido. Por lo que realmente, si empezáis siendo youtubers o creadores de contenido influencers, a lo mejor no ganáis tanto dinero de inicio, esa es la realidad, pero vais a trabajar una marca personal, que eso con el paso del tiempo realmente puede marcar mucho la diferencia hacia el futuro. Dicho esto, vayamos a ir hacia la parte de cómo encontrar trabajo. Esta parte es bastante sencilla, o sea, plataformas dedicadas al sector cripto y no cripto, pero si son cripto mejor. En este caso tenéis CryptoJobs, luego también tenéis AngelList, también tenéis LinkedIn. Aquí lo que tenéis que hacer es buscar en el buscador el hashtag Web3, cripto, blockchain, DAO, y también tenemos apartados como web3.career, cryptocurrencyjobs.com y también remotely.co. O sea, estas plataformas son de trabajos centrados en Web3, en criptos. Yo conozco gente que ha encontrado trabajo desde aquí porque lo compartimos en OnChain Capital justamente hace unos días. En este caso Javi compartió el enlace de Cryptocurrency Jobs, y yo sé que al final son plataformas que ofrecen muchos trabajos que a lo mejor te pagan más, te pagan menos, pero para encontrar trabajo y en arrancar está genial. Y yo siempre os voy a recomendar de que si estáis en un sector que no os gusta, por ejemplo, de community manager, estáis en una tienda de ropa y no os acaba de motivar, intentar buscar un trabajo de lo que ya estáis haciendo, pero dentro de Web3. De esta forma, al final, todo van a ser ventajas. Es lo que os he dicho desde el inicio. Vais a aprender mucho más, vais a conseguir realmente estar en un entorno de inversión, y al final los contactos que puedes conseguir son increíbles, porque hay como
un ecosistema dentro de Web3 que lo que suele ocurrir siempre es que todo el mundo va a los eventos, todo el mundo se ayuda, como que todos vamos hacia una misma dirección. Y si trabajas, por ejemplo, en una empresa de ropa, como os he dicho, una marca de ropa, al final es como que solamente trabajas con tu entorno de trabajo y no contactas con otras empresas, y esto al final puede ser algo que te pueda ir rayando o fatigando a largo plazo. En cambio, en Web3 puedes estar trabajando 6 meses con una empresa, esos 6 meses estás conociendo otras empresas, puedes pivotar, puedes ir de esa a la otra, puedes ir a un evento y conocer al manager de otra empresa y escalar aún más. Es decir, todos son contactos y para mí es un sector muy joven y muy creativo y sobre todo de gente muy visionaria, por lo que yo, en este caso, si te puedo recomendar, siempre intento tirar para el mundo Web3, que seguro que te lo vas a pasar en grande. Dicho esto, vayamos ya por la recta final del vídeo, que son las recomendaciones que yo me daría a mí mismo y también a vosotros si tuviese que empezar desde ahora mismo a buscar un trabajo en Web3. En este caso, para empezar, yo lo que haría es ser creativo a la hora de contactar con la empresa. Y con esto no quiero decir que tengas que enviar un ramo de flores a la dirección de la empresa, sino que lo que puedes hacer perfectamente es enviar un vídeo a lo que sería la persona encargada de recursos humanos. Lo que puedes hacer es asistir a un evento y conocer al equipo y sobre todo interesarte por el equipo o la empresa, porque si al final les escribes siendo una persona que estás interesada solamente en trabajar, pero les dices que ya sabes cómo trabajan, que les gusta, por ejemplo, el último proyecto que hicieron, que eso significa que has investigado qué hacía el equipo antes de estar trabajando lo que están trabajando ahora, esto al final le da muchos puntos a la empresa para que se puedan fijar en ti porque es una persona que ya ha investigado la empresa antes de aplicar y eso a ellos les gusta muchísimo, que se interesen por lo que están haciendo. Luego también intentar contactar con la persona de recursos humanos directamente. Si tienes que hablar, por ejemplo, con alguien de marketing y envías un correo electrónico en el mail general, seguramente te van a contestar tarde o a lo mejor es que ni te contestan. Si buscas por LinkedIn, por Twitter, por diferentes directos que vayas viendo por internet, que pueden ser en Twitch, que pueden ser en Twitter Spaces o que puede ser incluso en Telegram, ahí vas a encontrar las personas que realmente se dedican a lo que tú necesitas dedicarte. Y esa persona, el contacto, es el que mejores oportunidades te puede acabar brindando. Seguidamente también tener un inglés medio avanzado para aplicar y optar a mejores sueldos. Esa es la realidad, o sea, tú puedes estar trabajando simplemente con el español, pero si tienes un inglés al menos medio, te va a permitir poder trabajar con empresas anglosajonas directamente, ya que al final no necesitas un inglés de estar hablando todo el día fluidamente, simplemente que puedas entender qué piden y tú poder dárselo con ChatGPT, con diferentes herramientas de inteligencia artificial o de traducción, puedes estar trabajando perfectamente en empresas cripto que hablen inglés todo el día. Y esto al final lo que te permite es que tengas esos mejores sueldos, porque al final el objetivo no tiene que ser el quedarse trabajando por una empresa hispana o que hablen en español porque los sueldos son más bajos. A ti lo que te interesa de alguna forma es trabajar por una empresa que hablen en inglés al poder ser. Dicho esto, también tirarle a todo, no pierdes nada. O sea, tienes que perder la vergüenza a decir, ostras, que me van a decir que no, es que estos seguramente no me van a contestar. O sea, lánzate a la piscina directamente y envía mensajes y ves a todos los eventos que puedas, habla con todo el mundo, no tengas ningún tipo de pudor en pedirle el contacto a una persona, porque al final esa persona, ese contacto te puede cortar muchísimo tiempo de intentar buscar oportunidades. Es decir, al final lo que tú buscas es que yo cuando esté interesado en un puesto sepa en el menor tiempo posible si realmente puedo aplicar o no puedo aplicar, porque imagínate que llevas un mes para contactar en un puesto y al final te dicen que no, pues has perdido un mes de tu vida a buscar un trabajo que al final no te lo van a dar. Si le dedicas tiempo y sobre todo ganas y actitud a buscar un trabajo, puede ser que en 2 días sepas si puedes conseguirlo o no puedes conseguirlo y ahí ahorras tiempo y puedes buscar otras oportunidades. Dicho esto, también trabajar gratis al inicio, hacer una prueba y si sale bien, negocias. O sea, esto es algo que yo he hecho muchas veces, he trabajado muchas horas gratis haciendo contenido en YouTube, simplemente para que el día de mañana Binance viera mi contenido y me dijeran, ostras Marc, nos mola lo que haces, te queremos contratar. Y esto realmente es algo que me salió de dentro, no ni lo pensé para que Binance me contactase, simplemente pues quería hacer vídeos currados para que los mejores exchanges se pudiesen fijar en mí y quisieran colaborar conmigo. Yo al principio no ganaba dinero, pero al final sí que acabas ganando dinero porque cuando ven el talento o sobre todo el trabajo que tú haces, al final dicen, quiero trabajar contigo. Y a lo mejor todo este tiempo que has trabajado gratis no ha sido realmente gratis, sino que ha sido justamente un periodo de prueba que ha sido recompensado con lo que a partir de ahora empiezas ya a ganar con ellos. Dicho esto, también tenemos el punto de crear una marca personal.
ni que sea una mini marca personal. Si eres un programador, al menos tener un Medium. Si eres un diseñador, al menos tener un Behance. Si eres community manager, al menos tener algunos perfiles o algunos reportes de las métricas que tú has conseguido para las empresas. Todo esto crea una marca personal y al final cuando te viene una persona que es súper desconocida, pues a lo mejor no te llama la atención. Pero si es un community manager que es muy conocido porque tiene muchos contactos, al final la empresa busca un community manager y si encima tiene influencia y encima tiene también contactos, pues siempre va a ser mucho mejor para la empresa. Aparte de ello también tener recomendaciones. Consíguelas haciendo conexiones en eventos. Si tú puedes hablar con una persona, que esa persona pueda hablar bien de ti hacia la empresa que tú estás aplicando, esto es un punto positivo. Si yo, por ejemplo, tengo que aplicar ahora mismo a Taitico y tengo una persona dentro de Taitico que ya me conoce previamente, yo hablaré con la persona de Taitico y le diré, oye, ¿me puedes hacer una carta de recomendación para yo poder aplicar donde justamente tú estás? Y eso al final también te sirve para aplicar. No solamente en la misma empresa, sino que, por ejemplo, si me hacen una carta de recomendación de Taitico y yo, por ejemplo, quiero aplicar para Axie Infinity, pues al final es una carta de recomendación de una empresa del sector reconocida y esto al final pues te da puntos a que cuando apliques te vean con otra cara. Y esto es muy importante. Luego también ser un poco cara dura y no tener vergüenza a ser pesado. Insiste, por muchas veces que te digan que no, si te lo han dicho 10 veces, a lo mejor ya tienes que parar, pero si te lo han dicho 2 veces, oye, que no estamos interesados por ahora, no insistas al momento, pero insiste de aquí a 1 mes o 2 meses, vuelves a aplicar, les comentas, oye, no necesitáis ningún perfil, he estado investigando esto y creo que en vuestra empresa os podría servir por este tipo de cosas, es decir, ser un poco también una persona que tenga ganas de ayudar, de resolver problemas, porque a veces la empresa puede parecer que no necesite ese perfil hasta que tú le haces abrir los ojos y realmente ese perfil lo necesitan. Y esto es algo que yo he visto con muchas personas que tienen un poco la cara dura, que les dicen, oye, es que vuestra web es bastante cutre, os voy a hacer una página web, no hace falta que me la paguéis y si realmente os gusta, pues me la pagáis al final del trabajo. Y es una forma de empezar a trabajar con ellos y de que creen esa dependencia hacia ti. Dicho esto también, ya para ir finalizando, saber de criptomonedas te ayudará a sumar puntos. Si eres una persona que llevas mucho tiempo en el sector, esto a cualquier empresa cripto siempre le acabará gustando, que puedas tener un mínimo de experiencia para entender la jerga, ya que muchas veces en criptos se hablan sobre temas muy nicho y si tú no tienes ni idea absolutamente de nada de criptomonedas, pues esto puede ser un poco una barrera a la hora de hablar en ciertas reuniones sobre ciertos temas. Por lo que si sabes algo de criptos, no hace falta que seas experto, eso también te ayudará a que las empresas te vean con mejores ojos. Y finalmente, el último punto, que es un bonus, trabajar en una empresa cripto te hará ser mejor inversor y conseguir mejores resultados, contactos, ya que son mejores oportunidades. Esto es un facto que con toda la gente que yo he visto que ha trabajado dentro del ecosistema cripto lo ha vivido, que al final acabas aprendiendo más, te conviertes en un mejor inversor y de alguna forma indirecta acabas ganando más dinero porque consigues mejores inversores porque al final sabes más. Así que dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este análisis de cómo poder ganar dinero en criptomonedas sin realmente tener que invertir, ya que siempre se habla de inversión y no de las oportunidades que el propio ecosistema genera de forma natural. Y espero que este vídeo os haya gustado. Hoy no estamos en Andorra, estamos en un lugar algo más especial. Y nada, nos vemos ya en la próxima ocasión. Chao, chao.